El apóstol Pablo llega a Atenas hace aproximadamente 20 siglos, en el año 50 después de Cristo aproximadamente, donde era la cuna, repito, de la filosofía griega. Desde la perspectiva de la cultura humana, la llegada de Pablo a esta ciudad de Atenas fue dramática y portentosa. Atenas era la capital intelectual del mundo antiguo y Pablo, como estudiante y graduado de la también importante ciudad de Tarso, sin duda estaba consciente de la cultura y de la grande intelectualidad de los filósofos griegos. Sin embargo, al llegar a Atenas, dice el versículo 16 del capítulo 17 del libro de los Hechos, que cuando Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vemos pues de qué forma estaban conectada la filosofía con la idolatría. Y los filósofos griegos estaban buscando a Dios. Estaban tratando de llegar a través del razonamiento y de la lógica elemental al conocimiento de Dios. Y comenzaron a concluir: pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no está dentro de mí. Esta causa tiene que estar fuera de mí. No sé cómo llamarle, la fuerza del universo o el Dios supremo, pero tiene que haber algo fuera de nosotros que sea la causa de mi existencia. Algo que no tenga causa, que me haya dado a mí la causa para poder existir. Aristóteles, Platón, Sócrates, Demóstenes, todos ellos llegaron a la conclusión de que había uno o dos o miles de dioses, pero ninguno de ellos se dijo ateo. Entonces Pablo, al llegar a Atenas, encontramos el choque o dos mundos en colisión. En primer lugar, tenemos el antiguo orden del paganismo clásico con el nuevo y naciente orden del pensamiento cristiano. Pablo no llega a Atenas a decirles, pues yo vengo a presentarles a un filósofo, a un nuevo escritor, sino a un carpintero judío. Y vengo a decirles que Atenas no es el centro del mundo, sino la ciudad de Jerusalén. Claro que los filósofos, cuando comenzaron a escuchar esto, se comenzaron a perturbar y a preguntarse qué palabrero era ese predicador de dioses extraños que traía un mensaje nuevo y se interesaron en escuchar. Entonces invitaron a Pablo a que se subiera a un areópago. Era como una colina pequeña donde todos los predicadores y todos los exponentes de nuevos pensamientos podían hablar y tenían que analizar los filósofos de qué se trataba. Pablo no estaba impresionado, vuelvo a repetir, con la intelectualidad de los griegos, sino con la idolatría tan increíble en que vivían. Dice la Biblia en el versículo 17 y 18 que así discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él diciendo, ¿qué querrá decir este palabrero? Los epicúreos y los estoicos eran las dos ramas del pensamiento de un gran maestro filósofo que se llamó Zenón. Los epicúreos eran seguidores de Epicurio, que murió en el año 270 a.C. y enseñaba que los dioses están lejos de los pensamientos humanos, que el mundo y la materia eran solamente el producto de la casualidad. O sea que Zenón creía en algo fuerte que existía fuera de nosotros, pero al mismo tiempo que había sido el producto de una casualidad. Esto comenzó a sentar las bases del ateísmo y del hedonismo, porque si somos materia, si solo todo es material y si no hay ningún propósito en tu vida ni en mi vida, comamos, bebamos y divirtámonos. ¿Para qué soy decente? ¿Para qué soy fiel a mi esposa? ¿Por qué tengo que ser honesto con mis negocios? ¿Por qué tengo que llevar una vida? ¿Por qué no puedo tener 10 o 4 mujeres? ¿Por qué no puedo evadir los impuestos? ¿Por qué no puedo vivir como me da la gana? ¿Por qué no puedo ser homosexual y casarme hombre con hombre, mujer como mujer? Imagínense que no tuviéramos leyes morales. El mundo exactamente es lo que es un caos y una anarquía por la falta de las leyes morales de Dios.
Nosotros no fuimos establecidos por Dios para dictar nuestras propias leyes, porque no somos dioses, damas y caballeros. Somos agentes morales responsables que necesitamos darle cuentas algún día. Te rías o no te rías, en esta mañana, el día de tu muerte, viene el juicio de Dios. Y Jesucristo vino al mundo hace 2000 años para darnos testimonio de esta grande realidad. Por otro lado, los estoicos, discípulos de Zenón, que murió en el año 265 a.C., enseñó que todo era Dios. Esto es Dios, yo soy Dios, el reloj es Dios, la materia es Dios, y esto dio lugar a lo que se llama en las filosofías orientales el panteísmo. El panteísmo es la base de todos los gurús, del Dalai Lama, de los dioses del Himalaya, de todas las personas que practican el budismo zen, de todas aquellas personas que practican filosofías orientales. El panteísmo es la base de su pensamiento. ¿Qué es el panteísmo? Todo es Dios y tú eres Dios. Tienes aquí un tercer ojo, concentra en el tercer ojo, de ahí viene la meditación trascendental y todo lo que se inventó porque los gurús absorbieron el panteísmo desde los tiempos de los epicúreos y los estoicos de la filosofía griega. Y actualmente mucha gente se va a Chapultepec y comienza a concentrar en su tercer ojo. Y mírate en el espejo, tienes una frente, no tienes un tercer ojo. Los dos ojos los tenemos aquí, muy claramente me lo dice el espejo, y dentro tenemos un cerebro. Así que ese tercer ojo supuesto es lo que ellos le llaman el Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Esto dio lugar también a la nueva era. Shirley MacLaine, la gran artista de cine de Hollywood, comenzó a escribir un libro diciendo que un espíritu la guiaba y que ella era la directora de la nueva era de Acuario y que podíamos resolver el mundo en el siglo XXI con la nueva era que venía de intelectualidad en el gobierno. Sin embargo, estamos al borde de la tercera guerra mundial. El panteísmo, pues, es la creencia de que todo es Dios y de que tú eres Dios. Veamos a continuación que el apóstol Pablo, al llegar con los filósofos, versículo 22, se puso en pie y comenzó su exposición de quién es Dios. Que eso se trata esta conferencia. Y les dijo así: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Fue lo primero que Pablo observó, que los filósofos griegos eran religiosos. Y han pasado 20 siglos, damas y caballeros, y el mundo todavía no sabe, ni los medios de comunicación, ni muchos periodistas, ni muchos comentaristas que oímos todos los días, no saben la diferencia entre lo que es una persona religiosa y un cristiano. Porque de acuerdo al pensamiento moderno, se le llama religioso a todo lo que tenga una relación con Dios. Por ejemplo, cuando comenzamos nosotros a dar aquí conferencias en Pemex, que me permitieron 6 años dar conferencias cada semana, y cuando nos permitieron dar conferencias en la UNAM y en el Politécnico y en la Universidad del Tecnológico, en el Monterrey y en las universidades americanas, siempre me preguntaban lo mismo: doctor Alducin, por favor díganos si usted va a hablar de religión, porque aquí en la escuela se prohíbe hablar de religión. Y yo les contestaba: oigan, aquí hablan de Che Guevara, aquí hablan de Carlos Marx, aquí hablan de Nietzsche, aquí hablan de Buda. Bueno, pero es una religión. Y les dije: el budismo, damas y caballeros, es ateo. Buda era ateo y el budismo está considerado una religión. Entonces, ¿de dónde sacaron que para ser religioso necesitas creer un Dios? Dentro de la religión se encuentra el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Una religión. ¿Qué es la masonería? Una religión. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de religión? Y Pablo observó que estos filósofos eran muy religiosos. Ahora, ¿de dónde vino esta religiosidad del ser humano? El dilema de la religión que le llamó Sigmund Freud. Freud dijo lo siguiente: el hombre es incorregiblemente religioso porque le teme a lo desconocido. O sea, él reconoció que el hombre, a través de toda la historia, griegos, romanos, babilonios, asirios, sumerios, medos persas, romanos, etcétera, etcétera, grupos étnicos, los aztecas, los mayas, todas las tribus y todas las culturas, a través de toda la historia del ser humano, ha permeado la religiosidad. Si no hay un Dios,
adoramos a la luna, nos vamos a Teotihuacán a cargarnos de energía o nos comunicamos con los dioses o con los extraterrestres, pero el hombre sabe que algo trasciende fuera de él, por lo que se involucra en la brujería, en el ocultismo, con los Himalayas, en la meditación, en el budismo, porque estamos buscando algo que le dé sentido y propósito a nuestra vida. Y no lo vas a encontrar en ninguna otra persona más que en el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. El que murió en una cruz hace 2000 años y dio su sangre para que tú entendieras que Él vino del cielo y el Padre lo envió para que Él fuera el camino, la verdad y la vida. Ahora, a continuación, después de ver por qué somos religiosos, porque Dios puso la eternidad dentro del alma humana. Dios no nos creó con los animales, nunca verás un grupo de conejos adorando algo, ni de chimpancés, ni de orangutanes, ni de leones. Es el ser humano el que se caracteriza por tratar de salir de él y poder proyectarse hacia algo que está más allá de nosotros y que le llamamos de diferentes maneras. Entonces Pablo lo primero que observa era que eran muy religiosos porque, dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Y este es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Venimos a anunciarles a ese Dios que muchos de ustedes que nos están observando lo adoran sin conocerle. Se le llama la fe del carbonero. ¿Tú en qué crees? Y te contesta una persona: pues yo creo en Dios. Y ese Dios en que tú crees, ¿qué bases tienes para creer en él? Pues en la iglesia me lo enseñaron. ¿Y la iglesia qué cree? Lo que yo creo. Y nos damos cuenta que es la fe del carbonero, o sea, no lo sacas de ahí. Y la fe cristiana no es una fe ciega, damas y caballeros, no son dogmas de que tienes que creer esto porque si no te vas a condenar. Dios nos da en la Biblia las suficientes evidencias intelectuales, proféticas, históricas, geográficas, genéticas, biológicas, literarias, para que nosotros sepamos que la fe en la cual nuestra seguridad está asentada y basada es en un hecho histórico que fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe y vana nuestra predicación. Porque ¿quién nos puede garantizar que hay vida después de la vida? No esos libros que salen en Sanborns y en otras librerías. Estuve en el infierno y se me aparecieron los ángeles y me está cayendo oro del cielo y llegaron los ángeles aquí a esta iglesia y pasó esto y pasó aquello. Todas estas cosas, ¿verdad?, místicas que atraen la curiosidad del ser humano, lo están confundiendo cada vez más. Hay un hombre que se llama Jesús y él resucitó a los 3 días y él dijo: yo soy la resurrección y la vida. En verdad les digo que cualquiera de ustedes que cree en mí volverá a vivir, y cualquiera de ustedes que no me niega vivirá eternamente junto conmigo. Si Cristo no hubiera resucitado, damas y caballeros, no tendríamos ninguna base para poder asentarnos y poder decir: esta es la base principal en la que el cristianismo se derrumba o permanece de pie. Alguien me podría preguntar: ¿y cómo sabemos que Cristo resucitó? ¿En qué año vivimos actualmente? Estamos en el año diciembre del 2009. ¿Desde cuándo contamos el año en que estamos? ¿Cuándo nació Buda? ¿Cuándo nació Mahatma Gandhi? ¿O tu héroe Nietzsche? ¿O Carlos Marx? ¿O Freud? ¿O Sartre? ¿O Carlos Sagan? ¿Desde cuándo contamos la antigüedad? ¿Desde Zoroastro? ¿Desde el Dalai Lama? ¡Qué increíble que la resurrección de Jesucristo haya dividido la historia del ser humano! Y contamos nuestros días, damas y caballeros, a partir del momento en que Cristo pisó este mundo. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Fue tan impactante la vida de Jesús de Nazaret en el mundo que dividió la historia. Es tan impactante la vida de Jesucristo que es el único personaje de quien se celebra su cumpleaños. ¿Tú sabes cuándo nació Buda? ¿Cuándo nació Zoroastro? ¿Cuándo nació el Maharaji Nachima Makachi Kati? ¿Cuándo nació el Dalai Lama? ¿Cuándo nació Hare Krishna?
Ningún personaje de la historia es tan impactante que haya dividido la historia y que además hasta los ateos celebran Merry Christmas. Hasta ellos tienen pavo en su casa, aunque digan que no creen ni siquiera en Dios. Es tan impactante la vida de Jesucristo que no solamente dividió la historia y que Él también se celebra su cumpleaños, que es la Navidad, sino que también el mundo celebra su muerte y resurrección en la famosa Semana Santa. Hasta vacaciones nos dan. ¿De qué otro personaje? Pregúntate a ti mismo y reflexiona en estas palabras, que son lógicas y son verdaderas. ¿De qué otro personaje de la historia tú puedes mencionar que haya impactado a tal grado esto, que haya dividido la historia, que se celebre su cumpleaños y que haya marcado la historia con su muerte y resurrección? ¿Por qué hacemos esto? Porque el Imperio Romano, durante más de 450, 500 años, no fue conquistado por los godos, ni por los vikingos, ni por los bárbaros. El Imperio Romano fue conquistado por el mensaje de la resurrección del Hijo de Dios. El último emperador, Constantino, estaba tan convencido de que estos hombres no podían haber sido hombres normales, de pescadores enfrentando a un imperio y predicando Cristo vivo, aventándolos al Coliseo, muriendo como mártires porque estaban seguros que su Salvador vivía, que Constantino absorbe el cristianismo y convierte el Imperio Romano en el Sacro Imperio Romano religioso. ¿Qué cosa tan tremenda hizo la aparición de Jesús a más de 500 personas para que haya transformado a estos apóstoles de cobardes que le negaron el momento de la crucifixión y se hayan convertido en hombres que transformaron el mundo, y el mundo sigue siendo transformado por el mensaje del Hijo de Dios? El apóstol Pablo les dice a los atenienses: les voy a dar a conocer a Dios. Número 1, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. La Biblia dice que Dios es el creador de todo lo que existe. Detrás de una creación hay un creador. Detrás de una escultura hay un escultor. Detrás de la Gioconda hay una pintura. Detrás de un edificio hay un ingeniero, hay un arquitecto. Detrás de un carro hay un ingeniero mecánico. No podemos nosotros vernos en el espejo y analizar el cerebro que tenemos, la sangre, los oídos, el hueso más pequeño del cuerpo humano que se encuentra en el oído, el estribo, la calidad de los ojos, el corazón, la sangre, el sistema nervioso, cada músculo, todo que haya formado del esperma de mi padre y del óvulo de mi madre. ¿Cómo puede de una forma accidental haberse formado una cosa tan compleja, tan maravillosamente hechos, y atrevernos a decir que fuimos el producto de un accidente? Qué increíble que el ser humano, profesando ser sabio, se convierte en un necio. Es como si fueras por el desierto y encontraras el motor de un Volkswagen y vieras la bomba de la gasolina, el acumulador, los pistones, y dijeras: las arenas del desierto, después de 5 billones de años, hicieron el motor. Pues el motor de un Volkswagen ni siquiera se compara con la complejidad de una sola de las billones de células que tenemos en el cuerpo. Pero así de terco el ser humano ha hecho esta aseveración: somos el resultado de un accidente, venimos de tu pariente Chita. En segundo lugar, Dios dice aquí en el versículo 24 que no solamente es el creador de todo lo que existe, el diseño inteligente que existe en toda la creación, el movimiento de la tierra sobre su eje en 24 horas perfecto, con una inclinación perfecta de 23 grados sobre su eje, caminando alrededor, trasladándose alrededor del sol en 365 días, 24 minutos y segundos. Todo lo que existe a nuestro alrededor nos habla de una inteligencia, de un diseño, de un orden. El aire que respiramos es una combinación perfecta de gases, de hidrógeno con oxígeno y otros gases, que es exactamente lo que mi pulmones necesita para que yo pueda verdaderamente vivir. ¿Quién hizo esta maravillosa combinación de gases que se llama oxígeno? ¿Quién hizo la manzana que tiene las propiedades vitamínicas para mi estómago y para mi hígado? ¿Quién hizo la naranja? ¿Quién hizo el plátano, que es buenísimo con potasio para el cerebro? ¿Cómo es posible que todo esté interrelacionado? Todo es un accidente, dicen los ateos. El ateísmo, damas y caballeros, es la irracionalidad más baja a la que el ser humano ha podido llegar por su soberbia.
Porque detrás del ateísmo se encuentra la soberbia humana, de creer que sabemos más que Dios y que somos más inteligentes que Dios, y atrevernos a decir todavía, como no conozco a Dios, soy el resultado de un accidente, por lo tanto no hay leyes morales. Yo voy a poner mis leyes, tú no me tienes que decir lo que yo voy a hacer, yo me pongo mis 10 mandamientos. Yo soy Dios y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. Ese es el pensamiento que se encuentra detrás como resultado del ateísmo y el agnosticismo. En tercer lugar, dice la Biblia que Dios no está confinado a ningún lugar. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuántos de nosotros, cuando pertenecíamos a una religión, recordamos al llegar a ese edificio donde nuestros padres y abuelos nos enseñaron que ahí estaba Dios? Al entrar a ese lugar, ya todo cambia, ahí está Dios, huele incienso y ahí sí nos portamos bien, nos persinamos y al salir de la iglesia, viva Zapata. Pero al llegar a ese lugar se nos enseñó que ahí estaba Dios. Y cuando venimos a la Biblia, y esto está en todas las Biblias, nos dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. En otras palabras, a Dios no se le puede confinar a un edificio. Imagínense, siendo el creador de los cielos y la tierra, ¿cómo podemos confinar a Dios en un solo lugar? Donde 2 o 3 se reúnan, dijo Jesucristo, ahí estaré en medio de ustedes. Podemos reunirnos en la marquesa, 4 o 5 personas, una casa particular, podemos estar en diferentes lados. Dios no está en el edificio. Nosotros, dice la Biblia, somos el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se confinó a un lugar que se llamó el tabernáculo para poder establecer un contacto con los hombres. Pero después de la muerte de Cristo, Él entra a nuestras vidas y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Dios no puede ser confinado a un lugar, ni llegues a un lugar o al muro de los lamentos en Jerusalén y creas que hay lugar sagrado. No hay ningún lugar sagrado en el mundo más que nuestro corazón, si es que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Así que ya todas esas cosas pertenecieron al pasado, antes de Cristo, que las seguimos arrastrando por nuestras tradiciones y por ignorar el mensaje de la Biblia. En cuarto lugar, dice la Biblia que Dios es el que sostiene toda la creación. Dios no habita en templos de manos humanas porque Él es quien nos da a todos vida y el aliento y todas las cosas. Pregúntale a tu maestro de filosofía o a tu compadre ateo que quién mantiene la cohesión atómica. Si tú ves en el microscopio un átomo, cualquier parte de materia, vamos a encontrar electrones, protones girando alrededor de un átomo a una velocidad increíble, y pregúntales quién le hizo así a los átomos y a los electrones y quién es el que impide que sigan girando. Bueno, lo que vemos nosotros en el mundo microscópico lo vemos también en el macrocosmos. La Tierra sigue girando a una velocidad perfecta, uniforme. ¿Quién le hizo así a la Tierra para que comenzara la Tierra a girar y no se parara? Porque de acuerdo a las leyes físicas, la velocidad de un cuerpo es proporcional a la fuerza que se le aplica. O sea, se está violando las leyes físicas. Si tomo una canica y le hago así, la canica sale disparada 3 o 4 metros y se para. ¿Por qué se para? Porque la fuerza que le apliqué no le da para seguir más. Tú disparas un balazo y sale la bala y hace una parábola y tiene que caer, porque la fuerza y la pólvora fue solamente limitada. Entonces, ¿por qué la Tierra sigue girando? Dile a tu maestro, échate ese trompo a la uña. ¿Por qué los átomos siguen girando? ¿Quién sostiene la cohesión? ¿Quién sostiene el universo para que el universo siga ahí flotando y girando en los planetas y todo sin que ninguno se salga de sus órbitas? La Biblia nos los dice, Dios. Pero no solamente Dios, sino que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, la siguiente declaración. Y dice la Biblia, Hebreos capítulo 1, Cristo es el resplandor de la gloria y la imagen de la substancia de Dios. Y quien sustenta, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es con la palabra
con lo que Dios hizo el universo. Dios dijo y fueron creados los cielos y la tierra. Dios dijo y fueron creados los animales. Dios dijo y existió el hombre. Solamente Dios habla, el Dios y Padre de Jesucristo, y Él sostiene lo que Él tiene a través de su palabra. Pero no solamente eso, sino que la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Cristo es copartícipe con Dios de la creación. Ese carpintero de hace 2000 años que tienes en tu nacimiento ahora en tu casa, que murió colgado en una cruz y que tiene una cara triste porque muchos lo tienen crucificado, aunque Él ya no está en esa cruz. Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué maravilloso que la Biblia nos dé la respuesta de quién es el que sostiene el poder del universo: Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice además Pablo, y de una misma sangre, Hechos capítulo 17, de una sangre hizo el linaje de todos los hombres. ¿Cuándo se descubrió la circulación de la sangre, damas y caballeros? ¿Cuándo se descubrieron las leyes de la herencia? 1860 por Mendel, cuando a través de experimentos con chícharos se pudo demostrar que hay una herencia, ¿verdad?, que se transmite a través de generación en generación, y por eso tienes el lunar de tu mamá, y tienes los ojos azules de tu abuela, o la nariz de perico africano de tu tío, etcétera, etcétera. Pero tenemos una transmisión que va concentrada en un esperma de tu papá y en el óvulo de tu mamá. Se juntan para formar 46 cromosomas y se forma un cigote, y ahí viene microscópicamente concentrado un software, un programa de cómo vas a hacer. Y si te toman una célula, es lo que quieren hacer la famosa clonación. Una sola célula de tu cuerpo contiene el software de quién eres tú. Una sola célula, y tenemos más de 100 billones de células. O sea que se podían sacar 100 billones de Pablo Pérez. ¿Cómo es posible que nosotros podamos asumir que todo es la obra de un accidente? La sangre es sangre positiva, sangre negativa, RH positivo, pues negativo, universal. Pero la sangre, dice la Biblia, esto fue escrito hace 2000 años, que la sangre humana es pareja de asiáticos, anglosajones y africanos. Dile a tu maestro que cree que vienes del chango, que cuando necesite una transfusión, traigan un chango para que se la transfunda. A pesar de que se ha descubierto ya en el genoma humano que son varios los genes que nos diferencian de los animales y de los changos, nunca jamás habrá una transfusión de ningún animal con un ser humano. Pero entre nosotros podemos, un chino o un africano me puede transfundir la sangre, porque somos una sola raza humana. No somos tres razas como he oído en la televisión. La raza negra, la raza blanca, la raza asiática, somos una sola raza. No hay ninguna raza subhumana. Somos seres humanos todos, blancos, negros y asiáticos. Porque venimos todos de los tres hijos de Noé cuando desembarcó en los montes de las Himalayas, Sem, Jafet y Cam. Somos los descendientes de tres hijos genealógicamente que descendieron de Noé. La raza semítica o el grupo semítico son los que formaron todo lo que es el Medio Oriente y todo lo que es el Asia. Los anglosajones vienen de Jafet y todos los africanos de Cam. De esos tres grupos viene toda la raza humana, de acuerdo a como la Biblia lo estableció hace miles de años. Los continentes, si tú agarras el continente europeo y agarras el continente americano, se ensamblan perfectamente bien. Hubo un desgaje de masas que existió en el capítulo 10 del Génesis, donde Dios separó los continentes, no permitió que siguiéramos todos como en una isla, porque 3/4 partes de la tierra son agua, sino que permitió que nos separáramos para que no nos destruyéramos. Después de la Torre de Babel, Dios se espantó de ver cuando el hombre se pone de acuerdo es para autodestruirse, cuando no queremos tomarlo en cuenta en nuestros proyectos.
Dice y continúa diciendo Pablo que Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos, versículo 26, y los límites donde viviríamos. Todo esto estoy leyéndolo escrito hace 2000 años. Einstein le mandó una carta en 1940 y tantos al presidente Roosevelt diciéndole: señor Roosevelt, yo no voy a participar del proyecto de la bomba atómica, ni el proyecto de Alamogordo para fabricar la bomba atómica. Y quiero decirle que también es imposible la conquista del espacio. Muy bien, 1969 el hombre llegó a la luna. Todos estábamos con los ojos desorbitados. El hombre caminando en la luna, el hombre conquistó el espacio. Hasta ahí llegamos. Porque de acuerdo a la Biblia hace 2000 años es imposible la conquista del espacio por dos cosas que postuló Albert Einstein en su famosa ley E igual a mc al cuadrado: el tiempo y la velocidad. Y eso es lo que el presidente Roosevelt no entendió hace 60 años. Una nave sale del planeta Tierra y traspasa la atmósfera, y al llegar a la estratosfera y cuando ya está cerca de la luna, la nave pierde su velocidad y el tiempo no existe en el espacio. Y si alcanzáramos a llegar a Marte, no íbamos a encontrar nada absolutamente, y cuando regresaras, tu esposa tendría 25 años más grande que tú. Todos se quieren ir a Marte, ¿verdad? Regresarías chavalo, tu esposa envejecería más rápido que tú, porque el tiempo no transcurre en el espacio como transcurre en la Tierra. Y si vamos a una velocidad de la luz, que es imposible porque el cuerpo se desintegraría, nos desintegraríamos pasando la velocidad de la luz, no podríamos llegar ni siquiera a Marte a la velocidad de la luz. La velocidad y el tiempo impiden que el ser humano llegue a conquistar las galaxias, que es el sueño de la tecnología intelectual humana. La Biblia hace 2000 años nos decía: Dios nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Dios puso aquí en la tierra Cancún, la Riviera Maya, Acapulco, y están queriendo irse de luna y miel a la luna. Ni siquiera vas a poder besar a tu novia porque traes escafandra. Pero ¿por qué no nos gusta nuestro planeta? Por lo que hemos hecho con nuestro planeta. Nos llamamos inteligentes y hemos contaminado el agua, hemos contaminado el aire, hemos contaminado la comida. Ya no estamos ahogándonos, el planeta está enfermo de neumonía, ya está el planeta Tierra, ya tiene una temperatura tremenda, de acuerdo a la junta que acaba de haber en Copenhague hace 3 o 4 días, dice Al Gore que en menos de 10 años se deshiela el Ártico. No le dan más de 10 años. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Que el planeta Tierra se dirige hacia su final, tal como la Biblia lo profetizó. Esto lo vamos a compartir con más detalles en la conferencia de marzo, la Biblia y el año 2012. Nos esperamos hasta marzo. Dice la Biblia que no solamente Dios prefijó el orden de los tiempos y nos puso Cancún, montañas, lagos preciosos, el cañón del Colorado, árboles frutales, verdor, todo el cielo, las puestas del sol en Acapulco. Bueno, todo lo que tenemos para poder ser felices, y queremos salir del planeta e irnos a conquistar otros lados, porque la inconformidad del ser humano no lo deja vivir contento con lo que tiene. ¿Por qué? Porque no tienes paz en tu corazón. Contentos con lo que tenemos, dice la Biblia, seremos felices. Pero el ser humano tiene $1,000,000, quiere 2. Tiene un Aston Martin, quiere un Ferrari. Tiene una casa en el Pedregal, quiere 2 casas. Tiene 5 millones, quiere 10 millones. Tienes 5 negocios, quieres 8 negocios. Esa inconformidad de querer más y más y más se llama ambición. Y es lo que ha hecho que toda la banca y los bancos en el mundo estén quebrando por la ambición de los banqueros explotando a los seres humanos. Y Dios está vengando de toda esta explotación que el mundo está padeciendo de manos de aquellos de los que tienen demasiado y les quitan a los que no tienen. Pero eso está llegando a su fin porque Dios está comenzando a juzgar el mundo, damas y caballeros. Prepárate para encontrarte con el juicio de tu Dios muy pronto. Y Pablo termina diciendo que en su misericordia ahora
ordena a todos los hombres que se arrepientan. Versículo 30, porque ha establecido un día en el cual Dios va a juzgar a todos los seres humanos por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. En el momento en que Cristo resucita a los muertos, se establece el juicio de Dios. Ya no tenemos excusa para decir no podemos creer. La resurrección de Jesucristo establece y confirma el juicio seguro de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos agentes morales, no somos animales, insisto. Somos responsables de nuestras acciones. Y Dios quiere que entendamos que hay leyes morales que no podemos legislar nosotros. Él es el creador y Él es el legislador de la ley moral. Y México necesita arrepentirse de sus pecados, orar por nuestro gobierno, orar porque ya no se estén promulgando leyes de degradación sexual donde estamos degradando la familia y regresando al nivel de los animales. ¿Y todo por qué? Porque hemos perdido la brújula y ya no sabemos qué es bueno ni qué es malo. Ya cada quien está haciendo su propio Dios. Y esto es lo que Dios quiere a nosotros alertarnos en el libro de Romanos capítulo 1. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, porque habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón se está entenebreciendo. Profesando ser sabios, se han hecho necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por los cuales Dios los entregó a la inmundicia, para que ellos puedan comenzar a deshonrar sus cuerpos en pasiones vergonzosas, y sus mujeres también han cambiado el uso natural por el que es contra natura. Dios condenó hace 2000 años la homosexualidad. Y Dios dice que Él creó a Eva con órganos reproductores femeninos y al hombre con órganos reproductores masculinos. Como yo le dije a un muchacho hace algún tiempo, si tú crees que eres homosexual, vete al espejo y bájate los chones. Y que el espejo te diga si eres hombre o si eres mujer. Porque si el espejo te dice que eres hombre, tienes un tornillo flojo. Que aquí te está diciendo que no eres hombre. Eres hombre porque tu constitución física te lo está diciendo. El espejo no miente. Entonces hay un desajuste entre la realidad y el subconsciente, donde algo ha entrado a tu vida y te ha convencido de que no eres hombre, de que eres mujer. Y lo mismo mujeres que creen que son hombres y se convierten en hombres. ¿Qué es esto? La degradación, Sodoma y Gomorra. Por esta razón Dios juzgó al mundo. Pero no queremos entender y queremos seguir creyendo que somos dioses y que podemos escoger el estilo de vida que nosotros querramos. Y Dios estableció que el hombre fuera con la mujer y la mujer con el hombre. ¿Para qué? Para tener una familia. ¿Qué cosas son los matrimonios gays? El ataque más grande contra el diseño de Dios. ¿Por qué? Para destruir la familia. Y las familias, cuando sean destruidas, se destruye la nación. Porque las naciones están formadas por familias y las familias son el futuro de nuestra generación. El tesoro más grande que Dios nos ha dado es nuestra familia. ¿Y qué familias se van a comenzar a formar? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero eso sí, se pueden casar, pero no tengan hijos. Puedes matar, pero nomás dale 2 tiros. Puedes robar, pero no más de 500 pesos. ¿A eso vamos a llegar? Donde vamos a creer nosotros que podemos legislar la moral y que podemos dictaminar verdaderamente qué es bueno y qué es malo. El gobierno tiene su opción y la iglesia tiene su opción. Y nosotros estamos, ¿verdad?, para hacer la conciencia de la sociedad moralmente. El gobierno para legislar leyes, para castigar a los bandidos, a los secuestradores, a los narcotraficantes. Y nosotros somos la conciencia de la nación moralmente. Los que tenemos que reagrupar las familias y comenzar a llevar este mensaje al mundo entero. Arrepiéntanse porque viene el juicio de Dios sobre sus vidas. Y finalmente dice la Biblia que después de este mensaje, en el capítulo de 18, 17 de los Hechos, termina Pablo diciendo, versículo 32 y 34. Cuando oyeron la resurrección de los muertos los filósofos, unos se burlaban. ¿Cómo vas tú a reaccionar ante esta conferencia que estás oyendo? Hay 3 maneras de reaccionar.
Lo mismo que sucedió hace 2000 años. Unos se burlaban. ¿Cuántos de ustedes en este momento se están burlando en su corazón? Quiero decirte que muchas personas siguen respondiendo de la misma manera. Se siguen burlando de Dios. Y debes de recordar que esa burla se va a convertir tarde o temprano en una tragedia para tu vida. Porque el día que tú mueras ya no tendrás oportunidad. No hay purgatorio, no hay transmigración de almas, no hay reencarnación. Está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Cuando tú mueras será demasiado tarde y no podrás ya jamás arrepentirte. Ahorita estás consciente, estás en tus 5 sentidos. No es coincidencia que hayas venido a este desayuno. El Espíritu Santo te trajo para detenerte en tu vida a que reflexionaras y pensaras tal vez por primera vez en tu vida cuánto necesitas a Dios y de qué manera necesitas arrepentirte de tus pecados. En segundo lugar, dice la Biblia, otros se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Lo dejaron para más tarde. ¿Cuántos de ustedes van a reaccionar también esta mañana? Y el problema de estas personas es que no saben que tal vez saliendo, bajando por las escaleras, tengas una embolia cerebral. Tal vez saliendo del hotel, una bala perdida. Tal vez un ataque cardíaco. Tal vez ahorita tomas la carretera y eres joven, tienes 17 años, 25 años, 35 años y tú nunca sabes cuándo regresas a tu casa. Antier o antes de antier, hubo una gran balacera en Cuernavaca contra un grupo de narcotraficantes. ¿Saben ustedes cuántas personas víctimas civiles murieron? Una amiga de mi esposa iba saliendo de su casa, de ese fraccionamiento, iba a recoger a su mamá por el doctor y la dejaron como coladera. Las balas que venían, ¿verdad?, de este grupo de bandidos. Murió, era una muchacha joven de 42, 43 años de edad. Esa muchacha se levantó, iba por su mamá al hospital, nunca supo que ese día ya no iba a regresar. En las Torres Gemelas, cuando los más de 3,000 personas se levantaron esa mañana, se pusieron su corbata, mi amor, nos vemos a la 1, vamos a comer, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se iban a imaginar que un avión o 2 aviones iban a derribar esas torres y jamás iban a regresar a decirles a sus hijos, buenos días, hijo, te quiero mucho, síguele echando ganas, Jesucristo vive? Tenemos una sola vida, recuérdalo, para que tú pienses lo que vas a hacer. No dejes para mañana el mensaje de hoy. Cuando oigas su voz, no te arrepientas. Y en tercer lugar, dice la Biblia, y otros le dijeron, ya te oiremos después, pero muchos creyeron juntamente con ellos. ¿Le recibirás en tu corazón en esta mañana? ¿Te arrepentirás de tus pecados en esta mañana? Arrepentirse es pensar que estoy mal en un camino equivocado y me tengo que regresar y tomar de la mano a Dios. Señor, te necesito, Padre. No tengo la sabiduría para ser papá ni para ser mamá, para ser estudiante. Mi vida es un caos. No sé realmente en qué voy a emplear mi vida, dedicar mi vida, mis talentos, mi salud, mi cerebro, todo lo que me has dado, Señor. Quiero vivirlo y entregarlo para ti. Cuando tú haces esto, comienzas a vivir. De otra manera, solo has estado existiendo igual que los animales. Trabajas como burro, duermes como oso, vives como caballo. No hay absolutamente ninguna diferencia y vives solamente para hacer dinero. Y esa es la mentalidad actualmente. Cuando hemos traído nada a este mundo, nada nos vamos a llevar. Cuando te entierren, ni el anillo de casado te vas a llevar. Piensa en esta mañana que Jesús te ama y Dios te ama con todo el corazón. Que Dios te trajo en su misericordia para que tú le entregaras tu vida esta mañana y pensaras seriamente en que tú necesitas cambiar de dirección. Yo les quiero pedir a cientos de ustedes que en esta mañana le entreguen su vida al Hijo de Dios. Por unos instantes les pido que inclinen su cabeza ahí desde donde estás. Ustedes que nos ven por la televisión, no sé si nos estás viendo desde la cárcel, desde la sala de un hospital o tal vez desde la sala de tu casa. Dile a Dios, ahí donde tú te encuentras, estas palabras con todo tu corazón. Dile, Señor mío y Dios mío, creo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, como aquel que dio en la cruz su sangre para perdonar mis pecados. Señor Jesucristo, creo que a los 3 días te levantaste de los muertos.
Y como creo que vives, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Dame el poder de vivir para ti. Quiero conocerte y el poder de tu resurrección. Quiero tener significado y sentido a mi vida. Y quiero entender tus mandamientos que solamente son para mi felicidad. Te pido, Señor, por mi familia. Te pido, Señor, por nuestro gobierno. Te pedimos, Padre, por nuestro presidente Calderón, que lo bendigas a su esposa, a sus hijos y a todo su gabinete. Te pedimos por todos los partidos políticos, Señor, en México, que tú, Señor, los orientes, les des conciencia, Señor, porque el tiempo se acerca. Y ábrenos puertas, Padre, en México para darte a conocer en el poder de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén.